Estamos en Parashá, se llama Vayishlach. Vayishlach paró et ha'am, lo nacham Elohim derech eretz Pelishtim, ki karov hu, ki amar Elohim pen yenachem ha'am virosam milchama veshavu Misraim. Les voy a traducir eso porque sin traducción eso no anda mucho. La traducción es necesaria. ¿Qué dice la traducción aquí? Dice, y sucedió cuando envió el faraón al pueblo y no los condujo Hashem por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Pues dijo Dios, tal vez se arrepienta el pueblo, haga una guerra y regresen a Egipto. Entonces, esto es muy importante. Aquí claramente, fíjense lo que está hablando, porque quiero deducir algo. De aquí ya salen de Egipto. Aquí en la salida famosa salida de Egipto. Aquí dice que primero dice paró, aquí dice que paró, sacó, acompañó. La palabra sholeach también está escrito con Abraham vino, y eso significa que los acompañó. Él salió con ellos, no solo salieron, sino que paró, salió con ellos. Veló Naham significa no los condujo. ¿Cómo lo pusieron aquí? Y lo mismo, condujo. No los condujo. Elohim, derech eretz Pelishtim. ¿Qué pasa con esto? Derech Pelishtim está muy cerca de Misraim. Y llegar a la tierra de los filisteos, eso era muy fácil, en muy poco tiempo. Ahí llegaban en 3-4 días. Llegaban ahí, y el programa era, llegaban ahí, y si llegaban ahí el día séptimo, iba a ser día como parte de los 7 días, pero no era sido fiesta. La fiesta iba a ser el 8º día, porque el 8º día tenían que recibir la Torá. Entonces, ¿qué se hizo? Hashem no hizo ese viaje porque pensó, y de lo que Hashem piensa es realidad, de que el Am, porque aquí está hablando del Am, el Am, o el pueblo, se iba a devolver por miedo, así dice los Mefarshim, porque iba a pensar que los palestinos, no los palestinos de hoy en día, los filisteos los iban a perseguir y los iban a matar. De hecho, tenían un dios a la entrada, y ese dios lo iba a asustar. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos se fueron por otro camino, porque si hubieran hecho ese camino, se temía que se iban a devolver a Egipto. Entonces y fueron por el Yam Suf. El Yam Suf significa, es el mar muerto, se le llama también el mar de las cañas, o pueden tener otro nombre también, cuando son las cañitas esas que quedan en el mar. La pregunta es, ¿qué quiere decir Am? La palabra Am se puede usar para el Rav, que ya hemos estado hablando mucho tiempo y que vamos a seguir un par de veces más para que tengamos las cosas claras hasta donde se puede, lo máximo. O puede ser el pueblo, Israel, los hijos de Israel. En general, los hijos de Israel se le llaman Benei Israel. Y recordemos que Am Israel salió solamente el 20% de los que estaban en Egipto. ¿Y por qué los otros murieron? Murieron por falta de fe, falta de muná. ¿Cuál era la falta de muná que hay aquí en esto? Que no iban a creer que Hashem los llevara y que sea posible ir ahí sin guerras.
Eso ellos no lo tenían, porque si los Yudim no salieron por falta de emuná, murieron por falta de emuná. Y el 20% eran grandes creadores de Hashem, porque ellos no cuando se reveló Hashem, la luz de Hashem, la luz escondida, Organus, ellos fueron capaces de soportar esa luz, porque los keilim de ellos espirituales estaban bien hechos. Entonces es muy poco probable, pero casi probabilidad cero, de que el Am Israel, los Benei Israel, el Benei Israel iban a devolverse por miedo. Ellos ya vieron todo, ellos vieron los milagros de las 10 plagas, que no les pasó a ellos. En cambio, el Erev Rav, ellos no fueron parte de los Benei Israel durante las plagas. Entonces, y ellos tampoco habían sido formados en emuná. Y las almas de ellos, como hemos hablado varias veces ya, estaban muy dañadas y no estaban suficientemente preparadas para esto. Entonces, ¿qué viene aquí? ¿Para qué fueron entonces Hashem por ellos? Entonces, esto que está hablando aquí, está hablando del Erev Rav. Y cuando yo les dije que estamos hablando de que íbamos a hablar, de que no íbamos a ir por la tierra de los filisteos, y ellos iban a entrar, y el 8º día iba a haber Matan Torah, eso era para los Benei Israel. Eso hubiera sido si no hubiera habido Erev Rav. La pregunta que la gente se hace mucho, pero ¿por qué entonces Hashem puso Erev Rav? Eso es algo que yo nunca lo he leído en alguna parte, pero tiene que estar, porque lo asombroso que hay es que el mismo número que murieron en Egipto en la plaga de la noche, ese mismo número de Erev Rav salió. Entonces, alguna conexión hay con eso. Bueno, sabemos también que hay conexión de la primera vez que aparecieron en el mundo estas almas que estaban juntas con la alma de Israel y con el alma de Moshe. Entonces, no es una cosa tan poco probable que sea el mismo número, porque están todas conexionadas, todas estas almas tan generalizadas en el alma de Adam Rishon, como lo dice, como está escrito en los escritos de Arizal. Entonces, aquí, esta gente que salió, bueno, también Benei Israel salió, pero al que había que sacar era al Am. Yo humildemente pienso que los Benei Israel que salieron, ellos salieron con los Keilim, con los tiestos espirituales para recibir bien, porque ellos se olvidaron de la Matrat Kosher. Entonces, ellos ya no necesitaban tikkun. En cambio, como dijimos, el Erev Rav sí necesitaba tikkun. Entonces, ¿qué sigue inmediatamente? Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar Yam Suf. Los sacó derech Yam Suf. Y aquí mismo se explica, y que salieron de Hamushim Alu, Benei Israel, Mieres de Israel. Dice que los Benei, ahora habla de los Benei Israel, primera vez que habla de Israel, y te dice, y los Eretz Israel eran 20% los que salieron. Fíjate lo que dice aquí. Dice también, Vayasev Elohim, la palabra Vayasev significa Vayasev significa que se movió en una cierta dirección. Vayasev Elohim et Ha'am derech midbar Yam Suf. Y ahora, camino al Yam Suf. Y ahora fíjate lo que dice, Vejamishim alu Israel mi eres Misrael. El 20%, aquí usted puede entender, ya podemos entender un poco, cuando se refiere del 20%, aquí hay una prueba del 20% de que salieron respecto al Alam. Nosotros siempre interpretamos que el 20% que salieron con respecto a los Yudim que murieron en la noche, pero también puede haber aquí un remes
en estas palabras que nos conecta a Am Israel con el Erev Rav, que son un 20%, que fueron el 20% que salió. Y entonces aquí la pregunta viene, ¿para dónde van ahora? Ahora van a pasar por el Yam Suf. Y también ahí hay una cosa tremenda también. Porque finalmente, ahí, en el Yam Suf, lo venían persiguiendo los egipcios. Yo no entiendo por qué los palestinos pueden dar más miedo, los filisteos pueden dar más miedo que los de Paró. De hecho, más probable que el ejército de Paró era mejor que el ejército de los filisteos. Entonces yo creo que esto es solamente un problema de Erev Rav. El Erev Rav se vio aquí acorralado, porque por un lado tenían el mar, que se metían, se ahogaban, y por el otro lado tenían al ejército más grande del mundo que lo estaba siguiendo por la espalda. Entonces ellos no es lo mismo, y no pueden arrancar. En este caso no pueden arrancar de Egipto de vuelta. No hay opción. Porque ya era cambio de planes también de Paró. En ese caso, lo que pasó fue que Hashem lo hizo eso para el Erev Rav. Y vamos a traer más ejemplos. ¿Por qué para el Erev Rav? Porque al Erev Rav hay que educarlo de emuná. Es muy importante que ellos tengan fe ciega, fe que te mueve en la noche cuando está todo oscuro y no ves nada. Emunat Iveret. Eso se construye. La primera manera de empezar a construirlo es enfrentarlo a un ejército por detrás más grande del mundo y por delante el Mar Rojo. ¿Qué haces? Bueno, y entraron a Egipto, se metieron al agua. ¿Fue fácil meter al agua? No fue fácil. Hubo mucha emuná. Ahora hay otro punto más. Ustedes me pueden decir, bueno, pero los Israel también tuvieron ahí una flaqueza en su emuná. Eso no es tan claro, porque uno puede interpretarlo como que la gran mayoría no tenían fe, entonces nosotros estamos conectados mentalmente unos con otros y nos influenciamos. ¿Por qué vienen las modas, por ejemplo? Porque las modas son una forma que la mayoría empieza hay gente que sabe hacerlo, meten la cosa en el mundo, hay otros que lo van moviendo a segundo nivel, y así que llega un nivel que a todo el mundo anda buscando lo que está de moda. ¿Por qué? Porque estamos conectados mentalmente. Una sociedad está mentalmente conectada. Lo mismo una familia. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay que ellos pueden influenciar en generalidad, se dice de nuevo. En la generalidad se pusieron los Israel también más débiles por esta cosa. Y bueno, y Moshe Rabbeinu hizo tefilá, ahí se gritó, pero no es los gritos en la Torá significan tefilá. Hizo tefilá, y así me dijo, no es momento de tefilá, es momento de entrar al agua. Y se metieron al agua y se abrió el mar. La gran pregunta que nunca la he visto, y que yo hace tiempo di dos soluciones, es, bueno, espero que estén bien, con la ayuda de Hashem. Lo que pasó aquí, se abrieron 12 canales. Cada canal una tribu. ¿Por dónde pasó el Erev Rav? Esa es una gran pregunta. ¿Por dónde pasó el Erev Rav? Mi única solución es, que ellos pasaron por... Ahora, fíjense otra cosa, fueron 12, está escrito en todas partes que fueron 12. Si fueron 12, quiere decir que Efraín y Menashe pasaron por el camino de Yosef. Porque ellos son ramas de la tribu de Yosef. Porque si hubiera sido no la tribu de Yosef, hubiera tenido que pasar a ver 13 caminos.
Y ahí vamos a entender otra cosa. Si es así, es muy probable que el Erev Rav haya pasado por el camino de Yosef. Porque ya la semana pasada y en muchas otras veces yo he recordado de que Yosef, él, lo primero que hizo cuando se hizo ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El virrey de Egipto, él los hizo Brit Milá a todo Egipto. Solamente que los Erev Rav eran los que andaba buscándolos a ellos, porque un Erev Rav, y en ese tiempo así pareciera ser que el Brit Milá era solamente todo el acto de conversión, y los de Egipto no tenían intenciones. En cambio el Erev Rav y Gilad son paralelos a las almas de Israel, entonces con ellos sí querían acercarse, porque después fueron educados un poco por Yosef. Y Jacob vino también, hizo lo mismo. Jacob vino, mandó a los hijos de Shem, y le hizo Brit Milá, y con eso ya se podían casar entre ellos. Bueno, los hijos después cambiaron el programa. Y muy probable que Jacob sospechaba de que los hijos de Shem eran Erev Rav. Y recuerden que parte de los hijos de Shem, de Hamor, eran parte de la tribu de Yosef. De hecho, la mujer de Yosef era nieta era la hija de Hamor. Pero esas cosas no es lo que voy a hablar ahora, porque si sigo con eso me voy a un par de horas. Lo que tenemos que ver aquí es que pasaron por ahí. O otra opción, que como son 12, y cada tribu tiene un Mazdal. Por ejemplo, Yehudá tiene un Arié, Yosef tiene un Shor, ¿sabes qué es un Arié? Un león. Y un Shor es un toro. Recuerden que el Erev Rav lo que hicieron fue un toro. Y eso lo vamos a hablar en Matan Torah Bli Neder. No en Matan Torah, eso lo vamos a hablar en, ¿cómo se llama? En el pecado del becerro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos al Erev Rav que por alguna parte entró. Pero pasaron cosas. Lo primero que es un milagro enorme, digamos, un milagro que te puede dar una fe enorme. Pero la fe tiene que ser tan grande, el golpe tan grande, para que te cambie, porque si si no tiene un break, entonces lo único que va a pasar es que uno va a hacerle el quite, va a cambiar un poquitito y un par de semanas, un mes, ya va a estar en la misma de antes. Entonces ahí hubo otra cosa más. Ahí hubo una riqueza enorme. Enorme. Bueno, pero ¿para qué riqueza? Los Am Israel salieron de Misraim con mucho, ¿cómo se llama? Con mucho dinero. Porque ellos recibieron el pago de todos los años que trabajaron de esclavos. 86 años. Eso era mucha plata. Y se lo dieron los mismos Joim. Pero el Rav no trabajó de esclavo. No le dieron plata, ellos salieron sin plata. El 80% que salieron de Misraim, el 80% que era los Erev Rav, ellos salieron sin dinero. ¿Quién necesitaba dinero? El Erev Rav. También eso fue para el Erev Rav. Porque era parte digamos, la emuná que tú puedes tener cuando tú te das cuenta que tú estás rodeado de oro y de plata y de todas esas cosas sin hacer nada. ¡Qué fuerte! Después de esto, ¿qué hubieron? Machloket. Hubieron o 10 plagas, o 50 plagas, o 60 creo que es la otra, no me acuerdo bien cuál es, cuántos son los números. En discusión. ¿Quién necesitaba 60 o 50 plagas? Incluso 10 plagas más. Pero yo 10 plagas, otra vez 10 plagas. No Israel. Los que estaban plagas murieron en la Makat Hoshech. Murieron en la Makat Hoshech. Entonces, ¿para quién vienen las plagas? Para el Erev Rav. Y eso concuerda, fabuloso. Para el Erev Rav.
¿Para qué? Para su emuná. Con las plagas se construyó la emuná de Am Israel. Con las plagas se tenía que hacer emuná del Erev Rav. ¿Y por qué tantas? Porque, bueno, ellos tuvieron con las plagas 2 años, 1 año al mínimo. Y aquí en un día, con toda la fuerza, con el oro, con el mar, adentro del mar. Y de hecho, ahí debería se debería haber terminado el proceso de corrección del alma de ellos. Pero un poquitito más adelante salieron del mar y cantaron. Az Yashir Moshe Bnei Israel. Pero en la tefilá, nosotros todos los días de la mañana en los Pesukei de Simbral leemos esto. Leemos este canto. Pero hay una cosa sorprendente. Antes del canto nosotros leemos las siguientes palabras, justo antes. Decimos así. Vayar Israel et yad agdola asher asa Hashem bemisraim. Vayiru ha'am et Hashem beyamino b'Hashem u'b'Moshe abdo. Eso lo decimos todas las veces. Así que vamos a leer esto despacito, porque aquí la gente siempre dicen cosas que no les puede... Bueno, uno por encima puede decir muchas cosas, pero recuerden que mi objetivo es decir las cosas en la profundidad que podemos llegar. La palabra vayar, ¿qué significa? ¿Vieron? Déjenme ver la traducción. Ni siquiera tiene. Y vio Israel, aquí está, vio Israel. Vio Israel et hayad agdola asher asa Hashem bemisraim. Pero hay un poquitito antes también, me equivoqué. Empezamos antes nosotros, empezamos. Vayosha Hashem bayom ha'u, es el pasuk 30. Et Israel miyad Misraim. Salvó a Hashem et Israel de las manos de Misraim, Egipto. Recordemos que cuando habla de Israel, ya estamos diciendo que puede hablar de los dos. Pero en general Israel es los Bnei Israel. Otra vez. Vayiré Israel et Misraim mes al Zafat Hayam. ¿Y qué fueron lo que hicieron? Ellos vieron, vayar significa ver, y vieron la mano fuerte de Israel, y vieron los egipcios muertos en la orilla del mar. Ver es una cosa, vieron. Recuerden ustedes hay una cosa importante, para ver se necesita emuná. Pero ella fuerte en emuná. Repitió 2 veces la palabra de Israel. Miren ahora. Vayar Israel et hayad agdola. Esta es la segunda que estoy diciendo. Y también vio Israel esta mano grande. Asher asa Hashem bemisraim. Y vieron la mano fuerte y grande de Hashem. Y ahora fíjense, cambia las palabras. La palabra vayar significa ver. Y ahora usó la palabra vayirau, que es muy parecida. Solamente tiene un poquitito, tiene una yud en vez de una, 2, y después de la alef tiene una vav. Tiene vayar, en la que estaba antes, que estábamos mirando mirar, y ahora vayiru, Am. Y se cambió de Israel a Am. ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso! ¿Sabe lo que significa vayiru? Significa miedo. Miedo. El miedo es un gran instrumento, es miedo. Pero no solo eso. Aquí la palabra ayar también se puede definir como hay 2 maneras de acercarse a Hashem. Por el medio del miedo, que significa midat adin, justicia, o por medio del amor, que es Gesed,
Am Israel, después de los milagros y todo, era Gesed. Esto, la luz que había en el campamento de Israel es la luz de Gesed, la luz del amor. Esta es la de Gesed, la luz que viene de Hashem y nos ilumina. Por eso vieron, estaban iluminados. En cambio, Irú es miedo. ¿Pero quién tuvo miedo? El Am, el Erev Rav, señores. El Erev Rav está hablando ahora, cambió de nombre, cambió de tema. Vairú a Am et Hashem. Y tuvieron miedo de Hashem. Esto es un nivel más bajo de Emuná, más bajo. Y después dice, Veyaminu, ellos, Vashem, Uve Moshe Abdo. El vino de Hashem muy bien. Con miedo también sirve. En creer en Hashem por miedo. Uve Moshe Abdo. Uve Moshe Abdo. ¿Qué significa Moshe Abdo? Y en su siervo Moshe. Pero aquí hay una pregunta enorme. Los que han estudiado un poco saben que el Erev Rav salieron de Egipto por Moshe. Ellos vieron las plagas que trajo Moshe. Ellos no tuvieron opción de ver que esto venía de Hashem, porque ellos no tenían las herramientas todavía para poder recibir la luz de Hashem, esta gente. Entonces, ¿por qué me viene a mí a decir aquí que vino Vashem u Moshe Abdo? Vashem yo entiendo, pero si Moshe, ellos ya creían en Moshe en Egipto. La respuesta es asombrosa. Esto significa creyeron en los dos. Creyeron en Moshe creyeron en Hashem y en Moshe. Eso se llama Shituf. Shituf, ellos creían en Hashem y creían también en Moshe. Y en el Geta Egel, ¿qué dijeron? Se murió Moshe, necesitamos nosotros un intermediario. Ahora, y el intermediario es el Shor. Es el, ¿cómo se llama? El toro. Aquí lo que me está diciendo que el nivel que llegó el Erev Rav en este momento fue Emuná a través de un intermediario. Eso es lo que viven hoy día. Esos son Erev Rav. El Erev Rav, fíjense bien, cree en el toro. ¿Qué significa creer en el toro? Significa creen en una cosa que está, en una fuerza que está más abajo de la fuerza de la Jochma. La Jochma está más arriba de la Biná. La Biná es la raíz de la justicia y el toro. En cambio, el león, esa es la Jochma. Y esa Jochma es lo que están conectados los hijos de Israel. Y pareciera ser que esto es algo, por lo menos hasta que venga la Geulá, no va a cambiar. De hecho, algo que no vamos a verlo más adelante. Ya vimos ellos que hicieron el becerro de oro, y después ellos siguieron adorando el becerro de oro. El becerro de oro ellos lo adoraban y le llamaban le pusieron nombre. Le pusieron con el tiempo Molech. El Molech es un toro. Ellos adoran la estrella de David porque tiene 6 puntas. Las 6 puntas, ¿saben lo que son? 6 puntas son los extremos, 6 extremos. Arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Eso se llama Za en Kabbalah. Eso es la primera revelación de Hashem. El Za, lo masculino. Y eso es divino. Y está prohibido a lo divino hacerlo figura. Solamente puede tener nombre. El nombre Havaya, Yud Kei, Vav Kei, ese nombre son los 6 ángulos, las 6 esquinas. Cuando tú hablas del protector de Abraham, Maguen Abraham, protector de Abraham, está hablando de Hashem.
Cuando tú estás hablando, cuando hicimos la bendición en la Haftará, Maguen David, el Maguen David es lo mismo, es Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, no puede tener figura. No puede. Eso es Shituf. Eso se llama Shituf, y eso es pecado absoluto. Y hay más. Voy a seguir hablando. El Neví, el Neví que se va a reencarnar como Mesías Ben Yosef, que no era Neví, era rey, se llama Jerovam. Eso es lo que dice Arizal. Jerovam, él les hizo Molech, que se llamaban de otra manera en ese tiempo, en todos los lugares porque habían dos reinados, el reino de Israel, que era de ellos, y el reino de Yehudá, que era de Hashem. Ellos construyeron sus propios templos y le dijeron, este es el Dios que los sacó de Egipto. Lo mismo que dijeron el Rav en el Getaegel. Vamos a seguir, si Dios quiere, Besat Hashem, hasta que terminemos todo esto, porque son detalles importantísimos para poder entender qué minuto de la historia estamos viviendo. ¿Qué minuto? Y vamos a hablar también, Besat Hashem, qué luz estamos recibiendo en este minuto. Que Hashem nos bendiga a todos, que tengamos un gran Shabbat, pegados con Hashem, y que Besat Hashem venga pronto la Geulá. Pero lo más importante no es hacer tefilá por la Geulá. Lo decimos todos los días, hay 2 tefilotas ahí. Hay que hacer tefilá para que podamos recibir la luz de Hashem. Y que no seamos parte del 80% que en Egipto se quedó allá. Shabbat Shalom, Umeborah.